Ay, me llevo los machetes. No. Bueno, no sé cómo están los nombres ahí puestos, ni tengo la menor idea. ¿Qué dice? No se ve, pero si nosotros nos ordenamos. No sé qué van a querer hacer. Hola. Siempre lo mismo. Bueno, Emilio Patarca, Silvia Dota y Patricia Salatino. Esperen porque los machetes los tengo, me los preparan todos, muy bien todo, y yo soy un desastre. Bueno, el currículum de cada uno de ellos está en la carpeta que les entregamos. Emilio Patarca casi no necesita presentación porque es un maestro orfebre de hace mucho, no quiero decir hace mucho tiempo, bueno, un montón, ya está, él lo dice. Sus obras se exhiben en importantes colecciones nacionales y del exterior, destacándose las del Fondo Nacional de las Artes y el Museo José Hernández, Fernández Blanco, Nacional de Arte Decorativo y en el exterior. Y hemos tomado contacto con él cuando, además de esa muestra de ponchos, hicimos una muestra de orfebrería muy interesante. También por allá hay todavía queda algún catálogo. No nos salió tan bueno el catálogo de orfebrería como queríamos. No es fácil fotografiar joyas y realmente hicimos lo que podíamos. Pero bueno, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Después vemos, a lo mejor lo mejoramos después. Lo importante era dar a conocer ese trabajo y trajimos a los mejores maestros que explicaron todo y fue maravilloso. Realmente me parece que la única manera de poder empezar a planificar las teorías es a través de la práctica. Discúlpenme, pero yo soy muy, y ya con esto me voy a ganar la mitad del amor, la mitad del odio, muy sarmientina, totalmente sarmientina. Se hacen las cosas como se puede, con los errores grandes que cometió Sarmiento y con sus aciertos maravillosos, ¿no? Pero me parece que hay que hacerlo. Silvia Dota y Patricia Salatino, por allá está Mónica Lacarrié, falta Liliana Macetele, ¿quién más? Mercedes. Ahí está, ese es el equipo, ¿no? Y falta Diego, que nos filmaba todo el tiempo. Y realmente fue el equipo que trabajó con todos los fileteadores para hacer la presentación del filete como patrimonio de la humanidad. Mucho mate, mucha reunión, mucha discusión, mucho trabajo. Y realmente lo mejor de todo es que fue un trabajo que nos salió bien, digo bien por el resultado. Y me parece que bien, ellos lo van a contar, yo no quiero hablar más, pero bien por ellos, ¿no? Con esto que armamos, este lío de compromisos, de idas y vueltas y filmaciones y meternos los antropólogos y los historiadores a meternos en un oficio que era el que sabían ellos, dio lugar a que la asociación creciera, que la asociación hoy tenga sede propia, que haya ido a China, o sea que es exitoso, fue exitoso para ellos, que fue el objetivo inicial. El objetivo no fue solo el amor que le tenemos al filete, uno de los artes populares más bonitos que ha dado la ciudad de Buenos Aires, y que realmente todavía estamos pensando que tenemos que reeditar un libro, tenemos que hacer muchas cosas, pero bueno, no importa, ellos hacen encuentros anuales donde vienen fileteadores de todo el territorio, tenemos la suerte
de poderlo exhibir en el Museo Parlamentario, y realmente me parece que este es uno de los sentidos de los que hablábamos antes, ¿no? Cuando ayer preguntábamos cuál era el sentido de toda esta movida. Bueno, el sentido es esto, una cosa que estaba en decadencia y que gracias a la resistencia de sus protagonistas, resiste y llega. Pasó con el tango, también otro abandonado que de repente, claro, cuando nosotros lo hicimos ya había roto la barrera del sonido y ya había peleado su nueva inserción. Pero digo, a veces son estas cosas, abandonadas, olvidadas, a veces todo este tema de la artesanía, y me refiero a la artesanía que vimos, especialmente la textil, tan asociada a la pobreza, tan descalificada justamente por eso, hay que esperar que esté de moda para que sirva, ¿no es cierto? Entonces hay que estar ahí pensando qué diseño tiene que tener para que la gente la quiera usar. Y el mercado es difícil, pero nosotros logramos que las tejedoras que exhibieron sus ponchos en el museo, no ahí adentro, porque si no ya iba a tener un problema, pero sí vendieran su producción. Y la vendieron al precio justo y se llevaron el dinero por esos ponchos. Para mí solo por eso ya valió la pena haber hecho todo el esfuerzo. Porque la verdad que es eso, en el medio hay tantos que a ellos no les llega, y a los que les tiene que llegar es a ellos. Por eso estamos con, si tienen para tarjeta de crédito, ¿qué van a aprender? Yo no me manejo bien con los celulares, esa gente ¿cómo se va a manejar? Y aparte si no tienen señal, bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Pero es urgente solucionarlo, porque nos vamos a perder esas bellezas por estar pensando en otras cosas, ¿no? Ahora, si nosotros logramos que esos ponchos tan únicos, tan bellísimos, tan abrigados, se pusieran en una de esas boutiques de Palermo, a un precio durísimo, la gente lo paga. Lo ve ahí, en otro contexto, y dice, ah, si está acá, vale la pena. Porque es así el mercado y es así la cultura del consumo, lamentablemente. Pero no, hay que tener presente que a veces la artesanía está asociada a la pobreza, pero no tiene que ser el producto el que dé lástima, sino todo lo contrario, ¿no? Porque todo lo contrario hay que mostrar el tiempo. Acá mencionó Larcher de pasada el tema de la vicuña. La vicuña es un trabajo, después la gente se queda asombrada del precio, no tienen idea del trabajo. Pero por suerte, allí en Catamarca hay cooperativas y están tratando de salir adelante y lo están logrando. Bueno, no hablo más, prometo. El primero es el varón esta vez. Primero los hombres. Por ahora sí, estamos todos al revés. Bueno, yo voy a hablar un poco, es un canto repetido que como ustedes no lo escucharon, es fenómeno. Que es cuando acá la señora me habló de este tema, del patrimonio inmaterial, yo lo primero que dije, bueno, el patrimonio inmaterial es la técnica, no es otra cosa. Es decir, yo hace 10 años fundé mi escuela precisamente para transmitir técnica, porque yo estoy viendo que el oficio profesional, como lo trabajo yo, se está muriendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo les quería plantear un poco, no la visión local, porque no la conozco, porque yo soy porteño y toda mi vida me manejé acá, pero sí, gracias a mis estudios y a los viajes y qué sé yo, les puedo plantear un poco cómo fue la transmisión de las técnicas a nivel internacional, desde el principio de los tiempos. Es decir, el patrimonio inmaterial en cualquier oficio, me animo a decir, no solo en la orfebrería, que es lo que yo domino, siempre es la técnica. Ya sea la técnica dura, digamos que puede ser el martillo o la pinza, o en el caso de los ponchos el telar, sino también la parte plástica, que es una transmisión que se construye por técnica, siempre es la técnica. Vamos a hacer un poquito de historia. Es decir, el primer material que fue trabajado por el hombre fue el oro, ¿no es cierto? Porque se encontraba en estado natural, en forma de pepitas, y era muy blando, hasta se podía moldear con piedras. Cuando empiezan a avanzar las civilizaciones, cuando empiezan a avanzar los primeros cambios culturales, los primeros hitos religiosos, los primeros sistemas de gobierno,
La orfebrería surge como aquel oficio para proveer de objetos en metal, ya estamos hablando de la Edad del Bronce, que es cuando podemos empezar a hablar de orfebrería propiamente dicha, a esas comunidades. Es decir, cuchillos, vasos, martillos, las cosas, hachas, las cosas básicas, ¿no? Recuerden que no existía hierro, entonces hasta las hachas eran de bronce o de cobre, ¿no es cierto?, que se encontraba puro como mineral. ¿Qué pasa? Con el paso de los milenios, se le fue agregando a esa función netamente utilitaria una carga estética. Una carga estética y también una carga religiosa, y también una carga cultural, que representaba a ese propio pueblo. Entonces, ya sí, orfebres proveían a sus comunidades de elementos para el ajuar doméstico, para el lujo personal, para revestir de dignidad a los dignatarios, para brindar los elementos básicos de la liturgia, con un sentido local. Y eso se fue dando, uno puede leer, estudiar, se fue dando en todas las tierras, desde la China hasta América. Bueno, pero sin un hilo conductor filosófico, y a eso me quiero referir, porque precisamente ha habido un hilo conductor filosófico, ha habido grandes pensadores, como vamos a ver ahora, desde el principio de los tiempos, que se abocaron a pensar en eso, cuál era el patrimonio de esos artesanos. Y bueno, ¿cómo fue la cosa? Bueno, hubo dos grandes civilizaciones que fueron, voy a hablar muy rápido de esto, pero quiero que se entienda el concepto. Dos grandes civilizaciones básicas. Por un lado la sasánida, es decir, toda la parte mesopotámica, y por otro lado la egipcia. De la sasánida tuvimos a los persas y finalmente al arte iranio, que hoy si uno va a Irán y ve a los artesanos trabajando, trabajan de la misma manera y logran los mismos productos que encontramos en los museos iraníes o en los museos de todo el Medio Oriente. Y por el otro lado, el arte egipcio tuvo tres grandes herederos. Los israelitas, o hebreos, como se le decía comúnmente, los fenicios y por último, el que más nos importa a nosotros, los griegos. Los griegos fueron los primeros que pensaron, como en todo, fueron los primeros que pensaron precisamente cómo interpretar el trabajo del artesano, que ellos lo llamaban como tecnites, de ahí viene la palabra técnico. Para ellos tecnites era tanto el pintor como el que construía un barco o el que hacía una obra de plata o una obra de cerámica, ¿no es cierto? Y acuña una frase que fue la guía para los siguientes 2000 años para todo el arte europeo, que fue el de funcionalidad y belleza, ¿no es cierto? Para los griegos, todo objeto fabricado por el hombre tenía que tener una carga estética. No bastaba que el objeto sirviera, también tenía que servir al alma de la persona. Entonces ellos hablaban de función y de belleza. E iban más allá. Platón, cuando empieza a hablar sobre los oficios, habla sobre los ceramistas, él llega a una conclusión más osada, que fue que si la obra de cerámica, por decir, era buena, es decir, que servía como un cántaro para guardar aceitunas, pero no era bella, no podía ser buena. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo uno de los dos requisitos. Entonces, fíjense, y ahí se acuña la palabra que usamos hoy día para un lavarropas, el artefacto. La palabra artefacto significa hecho con arte. Fíjense hasta dónde hoy día se han desvirtuado esas cosas. Hoy un artefacto es una licuadora, ¿no es cierto? Bueno, en esa época se llegó a esa conclusión, que la obra de cerámica o de orfebrería tenía que ser útil, es decir, que tenía que cumplir los requisitos y tenía que ser bella. Bueno, pasaron siglos. Esos herederos griegos fueron cogitados por los romanos. Los romanos tomaron todo ese conocimiento, junto al conocimiento de los etruscos, que habían sido influidos por ¿quiénes? Por los fenicios. Que los fenicios, ¿de dónde venían? También de los egipcios. Y entonces, de esa manera, se crea un gran arte latino, ¿no es cierto? Greco-romano. Bueno, cuando cae el Imperio Romano, eso se destruye, toda la cultura, porque siempre la orfebrería, como cualquier oficio, acompaña los vaivenes de las civilizaciones. Es decir, acompaña los momentos de decadencia, con el olvido, con el abandono, y los momentos de resurgimiento, con el crecimiento y la nueva presencia, ¿no es cierto? Entonces, en lo que se llamó la Edad Media, 10 siglos, el arte de la orfebrería prácticamente desapareció. Se refugió únicamente en los conventos, ¿no es cierto? Ahora, podemos ver en las obras de orfebrería de esas épocas, ya sea arte merovingio, carolingio, en fin, todos los estilos o estética que uno puede determinar, era un arte muy pobre.
Es decir, habían perdido el dominio de cómo cincelar un cuerpo humano, cuando para los griegos y los romanos era lo más sencillo. Habían perdido infinidad de técnicas porque con la destrucción y la devastación, con el hambre y las guerras, se había perdido el conocimiento. En el único lugar donde se refugiaba ese conocimiento era precisamente en los conventos, ¿no es cierto? Donde estaban los grabadores, los copistas, los que transcribían los libros, los cristaleros, los herreros, pero un conocimiento muy pobre que ellos mismos, esos mismos orfebres, eran conscientes de que dominaban muy poco el oficio. Incluso en el siglo XI hay un monje, Teófilo, monje benedictino, que escribió la Schedula Artium, que no es nada menos que un manual de orfebrería, para que no se pierda ese conocimiento. Ahora, ¿qué pasa? Recién con el Renacimiento... y ahí sí, hay otro tema. Ahí tenemos otro gran pensador que toma el mismo concepto. ¿Qué pasa con nuestros artesanos? Fíjense, estamos hablando del siglo XIII. Bueno, y Santo Tomás de Aquino da una definición que a mí me pareció maravillosa, que habla de la sierra, el serrucho de cristal. Santo Tomás decía que el mejor artesano en vidrio podía llegar a reproducir el mejor serrucho en vidrio. Ahora, esa obra podía ser hermosa, podía ser bella desde el punto de vista estético, pero no servía, porque cuando quisieran serruchar algo se iba a romper. Entonces, fíjense, 19 siglos después de Platón, tenemos a un tipo que está hablando precisamente de la importancia de la técnica, del dominio técnico y el saber el cómo y para qué. Luego ya viene la historia conocida, viene el Renacimiento, viene la necesidad de los códigos, se vieron la película El Código da Vinci, qué sé yo, porque era la necesidad de no perder todo ese bagaje técnico. Empiezan los estudios nuevamente de Vitruvio, empiezan los estudios de la proporción áurea, empiezan todos los estudios para tratar de recuperar todo ese conocimiento que se habían perdido. Y ahora, fíjense, hasta el siglo XV o XIV, por ser más precisos, los artesanos, todos ellos, eran considerados dentro de la categoría de las artes mecánicas, las ars mechanicae, ¿no es cierto? Antes, con los griegos y con los romanos, eran artistas. Luego, que termina la Edad Media, que los artesanos salen de los conventos y van a habitar los nuevos burgos, de los cuales ellos mismos formaron parte de la burguesía, comienza la valoración de la individualidad del ser humano a través de su producción. ¿Cuál es esa producción? La artesanía, porque no nos olvidemos que en esa época el arte, como llamamos hoy día la pintura, por ejemplo, era considerada un arte menor, muy por debajo, por ejemplo, de la orfebrería, que era considerado en la época de los Medici, qué sé yo, el arte por encima de las cosas. Incluso Felipe de Valois en Francia los dota de escudo y permiso de portar armas, ¿no es cierto? Y el escudo decía, inque sacra, anque coronas. Decía, es decir, en las cosas sagradas y en las cosas de la realeza. Luis IX, el famoso San Luis, manda hacer el primer registro e inventario de orfebres. Y dio que había más de 200 orfebres en París, en Francia, trabajando. Estamos hablando del siglo XII. Entonces, fíjense la importancia que siempre se le dio a la artesanía a través de los siglos. Entonces de eso estamos hablando, de ese patrimonio inmaterial que se va transmitiendo, pero que lamentablemente tiene épocas de decadencia y épocas de esplendor. Después, ¿qué pasa? Viene, fíjense, el Renacimiento. Después, ¿qué viene? El manierismo. ¿Quién lo crea? Un orfebre, Benvenuto Cellini, en el manifiesto de Fontainebleau, invitado por el rey Francisco I de Francia. Después de eso viene el barroco. ¿Quién lo crea? Los orfebres, trabajando en el Palacio Louvre, que en ese momento era la residencia real, y el rey nada menos pidió que sus orfebres vivieran en la planta baja del Louvre para poder tenerlo cerca y ver lo que hacían. Miren la importancia que teníamos los orfebres en esa época. Bueno, después de eso viene la revolución industrial. Miren qué rápido que vamos avanzando. Entonces, todos esos grandes talleres de orfebrería empezaron a ser reemplazados por talleres de producción industrial. Y esos grandes orfebres, los hijos, los nietos, los bisnietos, dejaron las famosas cofradías de orfebre, que eran las que regulaban la transmisión de técnicas, y terminamos, ¿cómo terminamos? Siendo, como es hoy día, con el salario del peón industrial. Es decir que en 10 siglos pasamos de ser artes mecánicas, grandes artífices, a arte mecánica nuevamente. Entonces, todas las obras de orfebrería fueron reemplazadas
por el trabajo de la maquinaria. ¿Dónde se refugió la orfebrería y su técnica? En los talleres familiares o en los talleres individuales y personales. En los últimos 100 años, la decadencia que hubo en el oficio por la pérdida de técnicas es pavorosa. Yo mismo empecé en los 70 a trabajar como aprendiz en las grandes fábricas que todavía quedaban en el país, que eran bastante artesanales dentro de todo, y los viejos del oficio, que yo ahora me acuerdo, tenían mi edad, pero en esa época yo tenía 20 y me parecían re viejos todos esos tipos, me decían, no, esa técnica, ni idea, ya se perdió. Ellos ya me decían, hace 50 años que ya había muchas técnicas, ellos mismos ya las habían perdido. Uno puede llegar de otra manera, pero no de esa manera. Entonces, las cofradías de orfebre, que desde el siglo XI hasta el siglo XIX preservaron y cuidaron la transmisión del oficio y el uso de las buenas técnicas, de eso estaba hablando antes acá la expositora, esas buenas técnicas se van perdiendo por falta de interés, por falta de conocimiento, muchas veces por egoísmo de los propios orfebres que no quieren transmitir, ¿no es cierto? Y entonces es un poco el cierre, para ya no aburrir, el cierre de lo que yo quiero decir. Es decir, cada técnica que se olvida es una técnica que se pierde. Y esa técnica que se pierde no se puede recuperar nunca más, porque no tenemos los caminos para llegar a esa técnica. Entonces, para cerrar, la parte que me toca es esa. La orfebrería es básicamente el patrimonio inmaterial del oficio, es la transmisión de la buena técnica. No es otra cosa. Me estoy olvidando el más importante, Leonardo da Vinci, perdone. Otro gran pensador que hablaba de los artesanos y hablaba de los artistas. Él enuncia la ley de economía universal o la ley del menor esfuerzo. Cuando a mí me la dijeron dije, fenómeno, esa es la ley mía. No, era llegar. Así como la naturaleza crea de la forma más simple, el artífice tiene que llegar a su obra de la forma más simple posible. Y esa forma más simple es a través del dominio de la técnica. Eso lo dijo Leonardo da Vinci. Así que con eso creo que mi parte de postura está planteada. Muchas gracias. Ándale. Bueno, les doy paso a Silvia y a Patricia. Buenos días a todos. Un gusto estar acá. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle a Liliana públicamente, que es una especie de madrina para los fileteadores, porque ha estado atrás de nuestras necesidades desde los inicios. No solo en la postulación frente a la UNESCO que ella lideró, sino también abriéndonos las puertas del Museo Parlamentario del Senado para que nosotros pudiéramos hacer nuestro encuentro en un momento que nos habíamos quedado sin un espacio para exhibir. Así que gracias, Liliana, de parte de la asociación. Bueno, yo voy a compartir con ustedes porque uno no puede amar lo que no conoce y la mayoría de los ciudadanos comunes no tienen mucha idea de cuándo nace el filete, de qué se trata. Y la experiencia mía como fileteadora, a partir de que tomé contacto con ese conocimiento, el amor fue inmediato y el deseo de protegerlo y de preservarlo fue automático. Por eso es tan importante que se pueda transmitir y que los ciudadanos puedan conocer lo que es el filete porteño, porque no es patrimonio solo de los fileteadores, sino que es patrimonio de todos nosotros, porque es una expresión de nuestra cultura. Bueno, el filete porteño nace en Buenos Aires, fin del siglo XIX, principios del siglo XX. A ver, ¿cómo es esto? En la época en que Buenos Aires recibe a millones de inmigrantes europeos que vienen corridos por el hambre de la guerra. Ay, perdón, es otro el PowerPoint, hay dos, el 2, perdón. Perdonen, ¿eh? Bueno, como les decía, el filete porteño nace en Buenos Aires, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, en la época en que Buenos Aires recibe a millones de inmigrantes europeos, más de 5 millones de italianos, de españoles, polacos, turcos, franceses.
Nuestra sociedad se nutre de sus diferentes culturas y se transforma. Y en ese nuevo contexto social florecen 3 expresiones artísticas que reflejan íntimamente ese sentir porteño: el tango, el sainete en teatro y el filete. El filete nace en la decoración de los carros, que en esa época todo lo que era la distribución de mercadería se realizaba en carros con tracción a sangre. Decimos que la esencia del filete tiene que ver con celebrar la prosperidad en el trabajo. Es una manifestación que representa a la clase trabajadora. La mayoría de estos carritos, sus dueños eran estos inmigrantes que habían encontrado a través de sus carros un porvenir, un futuro, y lo decoraban con ese afán de expresar su progreso y su bienestar y su agradecimiento. Entonces, bueno, acá tenemos el ámbito de trabajo de los fileteadores. Eran empleados de carrocería. Eran disciplinas que se transmitían de maestro a discípulo. El discípulo barría el piso, cebaba mate y aprendía a utilizar los pinceles. Digamos que no eran académicos, escuelas de arte, si bien alcanzaron niveles realmente de sutileza artística, eran aprendices que trabajaban en estos ámbitos. Los fileteadores se inspiraban en todo lo que era el arte decorativo de principio de siglo. ¿Está muy fuerte el volumen o no está bien? ¿Se escucha bien? ¿Está muy fuerte? un sincero en el fondo. Se inspiraban en el arte decorativo de principio de siglo. En las fachadas de los teatros, en los palacetes, todo lo que era la mampostería, la ornamentación, en todo lo que era la gráfica, los billetes, la letra gótica. Acá podemos ver las clásicas hojas de acanto que están en todo lo que es la técnica del fileteado. Era una técnica que hacía falta repetir ese mismo diseño en cada panel de carro, por lo cual se realizaba un espúlvero, como vemos a la derecha, que es una plantilla perforada con un punzón, a través de la cual, golpeando con una muñeca de tiza molida, se transfiere el diseño en el panel de carro y se puede repetir a su vez de manera simétrica en todos los paneles. Los pinceles de pelo largo, ahí está utilizando una banda, que es un pincel que tiene solamente la virola y los pelos largos de pelo de oreja de buey. En Argentina tenemos un fabricante de pinceles para filetear que está en Mar del Plata, es segunda generación de fabricantes de pinceles, es una familia, se realizan de manera totalmente artesanal y a pedido. Bueno, también el tema de las letras, lo que hoy llamamos lettering y está de última moda, es una técnica que es antiquísima y se utilizaba en lo que eran las frases famosas, como decía Borges, los costados sentenciosos pintados en los carros, que reflejaban también ese espíritu porteño. Ahí está manejando el hilo y la tiza, trazando las paralelas para poder dibujar las letras y luego pintarlas a golpe de pincel. Acá vemos al maestro Ricardo Gómez, que fue un maestro que enseñó a muchos de la nueva generación de maestros fileteadores. Él dijo una frase que describe muy bien a las características del filete, porque él dijo que si para Discépolo el tango es una expresión triste que se baila, el filete es una expresión alegre, es una emoción alegre que se pinta. De hecho, el filete, la característica que tiene es que despierta sentimientos como celebratorios, alegres, tal vez por sus colores brillantes. Lo que tiene de interesante es que al no formar parte de lo que era en las modas del arte, al ser un ámbito desvinculado de lo que era el arte y la cultura académico, había como cierta libertad de manejarse como querían y se utilizaban colores
mezclados, que tal vez un académico no lo hubiera hecho, pero eso hizo que se manejaran con total libertad y que se definiera con precisión una técnica determinada con sus propias reglas que se fue manteniendo a lo largo de los años, porque no dependía de lo que se usaba o de lo que estaba bien o estaba mal, sino dependía de lo que era el fileteado porteño y lo que debía ser para que siguiera su tradición. Acá tenemos algunas imágenes de los ornatos típicos, las hojas de acanto, cabeza de pato, pajaritos, flores, cabeza de caballo. El tema de la letra, el dueño del vehículo, el dueño del negocio, tenía una limitación municipal en el tamaño de la letra, y el fileteado también sirvió para agregarle a esa letra y a esa palabra un montón de ornatos que lo volvían más llamativo, para que el cliente pudiera leer rápidamente de quién era el vehículo. Un panel típico de carro con las características del fileteado, que son un marco hecho con hojas de acanto y bandas en un grosor determinado y en un color determinado. Los filetes más delicados hacia adentro, el filete de línea y los ornatos más delicados. La figura central, el tema de la simetría, la media simetría de un lado y del otro, el espúlvero dado vuelta. La figura central, la cara de Gardel caminaba porque aparentemente habían algunas figuras que estaban prohibidas y se corrió la voz de que con la imagen de Gardel no había problema, entonces se hacía mucho más allá de que era un ídolo popular Gardel, y que al ser una expresión popular era muy deseada la figura de Gardel en el fileteado. También se sabía que eso no tenía prohibiciones. En 1963, el primer atentado contra el filete porteño fue cuando se prohíbe la tracción a sangre en la ciudad. Entonces, un montón de carros quedaron en desuso. Y en ese momento, a nadie se le ocurrió que podían tener un valor patrimonial. Carros fileteados por los maestros Carlos Carboni, León Untroy, los hermanos Brunetti, que para nosotros hoy fue un pecado mortal haberlos quemado. Se produjo una quema de más de 2.000 carros. Y los carritos que hubieran constituido el Museo del Filete. Pero faltaba esa conciencia que hace falta ganar con nuestro patrimonio, ese reconocimiento, ¿no? Esta puerta de carro, la anécdota es que el dueño de este carro lo deja abandonado en un terreno baldío, y cuando se está yendo se arrepiente a mitad camino y vuelve corriendo a quedarse con la puerta, que es un Gardel pintado por Carlos Carboni, que es uno de los máximos representantes del fileteado porteño. Esa puerta hoy está exhibida en el Museo de la Ciudad, forma parte de nuestro patrimonio. Al prohibirse el fileteado en carros, igual se continúa en los camiones. Los fileteadores adaptan el estilo al otro vehículo, al camión. Se sigue siendo de la misma manera. El dueño del vehículo era el cliente del fileteador. Y circulaban por la ciudad todas estas bellezas a la hora de los repartos en el abasto o en el puerto. Se podían ver un desfile de camiones que eran uno más lindo que el otro. El siguiente atentado contra el fileteado porteño fue la prohibición del fileteado en colectivos por los años 70. Se prohíbe por ordenanza municipal por contaminación visual. Lo curioso es que al mismo tiempo que se prohíbe el fileteado en colectivos, sale una nota en una revista de arte en Alemania con muchas imágenes de colectivos fileteados, hablando de lo pintorescos y atractivos y bellos que eran los colectivos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esas contradicciones que tenemos, ¿no es cierto? Y esa falta de valoración de nuestra propia cultura. Nicolás Rubio y Esther Barugel son responsables
de una bisagra en lo que es la historia del fileteado porteño. Él, un pintor vasco-francés, ella, una escultora argentina, era un matrimonio que ellos sí estaban vinculados con el ambiente del arte. Sin embargo, ellos escuchaban decir a sus colegas que Argentina no tenía un arte popular en la pintura. Sin embargo, ellos venían observando con gran curiosidad que circulaban por las calles algunos vehículos con unos trabajos realmente exquisitos. Y ellos estaban muy curiosos de saber de qué se trataba, pero cuando quisieron averiguar, no encontraron ningún tipo de material bibliográfico que les diera respuestas a qué es el filete porteño, cuándo nace, dónde nace, ni tampoco habían registros fotográficos de los orígenes del fileteado. Entonces, se empecinan en realizar ellos mismos una investigación y toman nota de los teléfonos de los camiones para llegar a las carrocerías, donde se encontraron con seres entrañables como Carlos Carboni, León Untroib. Aquí más abajo vemos a Martiniano Arce, que es el famoso fileteador que todos conocemos, con su hermano Enrique, que también era fileteador, muy jovencito en esta foto. Descubren a estas personas con un dominio de esa técnica que es realmente compleja, con una capacidad artística realmente llamativa y que vivían en el anonimato, vivían en este submundo de hacedores del filete y consumidores del filete que estaban absolutamente desvinculados del mundo del arte. Entonces ellos les realizan entrevistas, aparte que ellos sí tenían todo ese bagaje de transmisión oral que habían recibido y sabían quiénes habían sido los primeros fileteadores, quiénes eran los maestros fileteadores. Entre ellos sí se conocían, y entre sus clientes, los dueños de los vehículos o de verdulerías o de carnicerías, sí tenían de ídolos a los fileteadores, pero nadie más que ellos los conocían. Entonces ellos les proponen de hacer una muestra de arte de fileteado porteño en una galería de arte en Florida y Córdoba, la galería Wildenstein. Los fileteadores empezaron a producir tablas, pero con un poco de descreimiento, porque les parecía un poco absurdo, descabellado. ¿Quién iba a querer meterse en una galería de arte a valorar el filete porteño si lo tenían gratis por la calle y nadie les prestaba atención? Pero por suerte tuvieron el apoyo de la prensa y fue una muestra exitosa, y los fileteadores tuvieron su merecido reconocimiento ya muy mayores de edad. Además, Nicolás Rubió y Esther Barugel, con el Fondo Nacional de las Artes, editaron este libro con toda esa recopilación de los maestros fileteadores y toda la recopilación fotográfica que ellos hicieron en ese momento. Los fileteadores, este libro fue editado 2 veces y las 2 ediciones se vendieron por completo. No se consigue de ningún modo, la única manera que se puede conseguir es entrando todos los días en Mercado Libre a ver si algún ejemplar suelto aparece publicado. Pero gracias a este libro y a este trabajo de Nicolás, las siguientes generaciones de fileteadores tenemos la oportunidad de tomar contacto con esos saberes que nos hacen tomar conciencia de que esa técnica que uno incorpora no es solo nos pertenece a nosotros como fileteador individual, sino que uno entra a formar parte de una expresión artística y cultural que nos abarca a todos y de la cual somos un poco responsables de mantener vivo. Por eso le damos bastante hincapié a transmitir la técnica de manera tradicional, más allá de que después el aprendiz pueda romper con esa tradición y utilizar el fileteado con otros materiales o aplicarlo a otras superficies o a otras técnicas, pero siempre sabiendo que está rompiendo con una técnica tradicional y de cómo es esa técnica tradicional. Acá hay algunas tablas de lo que fue esa muestra que se inaugura en 1970, el 14 de septiembre,
y que a partir de esa inauguración se estipula ese día como el Día del Fileteador. Estas tablas forman parte de una muestra permanente que se encuentra en el Museo de la Ciudad. De todos modos, el tercer gran enemigo del fileteado porteño fue la aparición del plotter. El plotter aparece para reemplazar al letrista, agiliza mucho los tiempos, se empieza a utilizar para todo. Muchos fileteadores tuvieron que optar por comprarse el plotter para seguir respondiendo a los pedidos de sus clientes, pero por suerte otro gran número de fileteadores pudieron entender lo importante que era mantenerse firme con la técnica tradicional como para evitar que se perdiera. Nosotros, los fileteadores, a partir de una de las cosas buenas que trajo la tecnología fue que a través de las redes sociales los fileteadores pudimos tener contacto unos con otros, que vivíamos en lugares muy dispersos, en Buenos Aires y en distintas provincias, y pudimos tomar conciencia de la cantidad que éramos y de cómo realmente compartíamos esa misma pasión y ese deseo de hacer cosas por el fileteado porteño. El filete porteño ya había sido declarado Patrimonio de la Ciudad en 2006. Ya existía un concurso anual con un premio para los fileteadores, pero que no se había implementado. Ya se había tenido que luchar para que se volviera a exhibir esa muestra que se supone que tenía que quedar permanente en el Museo de la Ciudad, y en un punto tomamos conciencia de que no podíamos esperar que surgiera de funcionarios de organismos gubernamentales acciones para proteger al fileteado, sino que éramos nosotros los que teníamos que tomar parte del asunto y en todo caso tratar de, desde nuestro accionar, contagiar y lograr que se sumaran las distintas partes para que todos juntos, como todos responsables de nuestro patrimonio, no solo nosotros los fileteadores, poder accionar, a velar por la buena salud del fileteado porteño. Así es que desde 2012 hicimos el primer encuentro de fileteador en el Museo El Plata de Mataderos, y a partir de ahí todos los años, ahora en el Museo del Senado Faustino Sarmiento, el 14 de septiembre o alrededor de esa fecha se inaugura nuestro encuentro anual, que es la columna vertebral de nuestra asociación. Además de eso, realizamos distintas muestras, hemos presentado muchos proyectos, no se han realizado muchos de los proyectos, hay mucho por hacer, porque también entendemos que lleva un tiempo la concientización y el poder entender que hay que articular todas las partes, turismo, educación, cultura, todas las partes tenemos que articular en conjunto para que el filete porteño se incluya en la programación anual de cada una de las instituciones. Y para eso es importante que se conozca, que se sepa. ¿Qué más iba a decir? Bueno, voy a darle la palabra. Ah, sí. A partir de que empezamos, sí, un detalle muy importante, me estaba olvidando, no olvidando, pero se me estaba escapando. A partir de que empezamos a accionar, tuvimos la gran fortuna de que en la Secretaría de Patrimonio Cultural y Casco Histórico de la ciudad, ¿es así como se llamaba? Ya no existe. Pero bueno, presidida por Liliana Varela, se armó un grupo especial de antropólogas como Pato Salatino, que está acá conmigo. Se decide presentar frente a la UNESCO el filete porteño para que fuera declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y como contaba Liliana, por suerte fue un trabajo sumamente interesante, articulado por distintas partes, que llegó a un final feliz. Ahora le voy a pasar la palabra a Pato Salatino, que fue una de las integrantes de ese equipo que realizó junto con la asociación esa presentación. Así que bueno, muchísimas gracias.
Buenos días a todos y a todas. Yo también voy a empezar agradeciéndole a Liliana la oportunidad de estar acá con ustedes y a ustedes por estar acá y escucharnos. Bueno, yo voy a hablar desde el lugar que me tocó ocupar como integrante del equipo que participó en la postulación. Y también, si bien todos reconocemos que la postulación resultó exitosa porque fue aceptada y fue inscripto el elemento, como le dice la UNESCO, en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, también voy a aceptar la invitación que hizo Liliana ayer para pensar un poco en los compromisos que asumen los estados y qué es lo que por ahí estaría bueno profundizar, además de lo que se hizo, qué se puede seguir haciendo. Quiero saber primero de cuánto tiempo dispongo real. ¿Un poco que es 10 minutos? Bueno, entonces voy a ir rápido. Bueno, lo vamos negociando. Bueno, mi nombre es Patricia Salatino, yo soy licenciada en Ciencias Antropológicas y el resto del equipo, lo puse más chiquitito porque la que está acá soy yo, la que voy a hablar soy yo, pero el resto del equipo que se armó para la postulación estaba conformado por esas otras 2 antropólogas y una socióloga. Liliana Macetele era planta permanente de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, así se llamaba, a cargo en ese momento de Liliana Varela. Fue una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en ese momento presidido por Hernán Lombardi, y bueno, nosotras fuimos contratadas especialmente para esa tarea. Y una tarea bastante difícil de asumir porque teníamos 3 meses para completar ese formulario que requiere la UNESCO, y no solo el formulario, sino todos los otros requisitos, que son también dar cuenta de que la comunidad de fileteadores y fileteadoras ofrecía su consentimiento, daba su consentimiento para que esta postulación se haga. Y bueno, esto tiene que ver con un punto del convenio 169 de la OIT, que seguramente algunos conocen. El consentimiento tiene que ser previo, libre e informado, entonces había que teníamos que juntarnos con los fileteadores y fileteadoras para contarles de qué se trataba esto antes que nada. Y además entonces del inventario del consentimiento, del formulario del consentimiento, ya en ese entonces fue un problema y era una exigencia contar con un inventario de patrimonio cultural inmaterial y dar cuenta de que el filete formaba parte de ese inventario. Claro. Bueno, ahora voy a contar los pormenores de cómo tuvimos que articular ese punto. Quiero también agradecer a Mónica Lacarrié, que es mi directora de tesis doctoral, porque ella me recomendó para formar parte del equipo, ya que está acá. No sé si está todavía. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue reunirnos por suerte existía la asociación y existe la Asociación de Fileteadores, que nos facilitó muchísimo el trabajo, y empezamos a armar reuniones y talleres intensísimos, no sé qué hacíamos, 2 por semana, para conseguir los consentimientos y también para trabajar conjuntamente en definir el elemento y en definir también la comunidad, que esto es un tema también porque no solo se contempla la comunidad de practicantes, sino una suerte de comunidad ampliada, donde entrarían, por ejemplo, los productores de los pinceles Carnevale. Así por lo menos se definió en conjunto con los fileteadores y fileteadoras. Lo que también hicimos fue una serie de entrevistas a fileteadores y fileteadoras. Eventualmente después ellos mismos empezaron a hacerle entrevistas a sus colegas, esa fue una experiencia muy linda.
Ahí está Silvia entrevistando a un pequeñín, que ahora no es tan pequeño, Facundo Quiroga. Después hicimos también un registro del filete en las calles para dar cuenta de la vigencia de esta técnica todavía en el espacio público de la ciudad. Sacamos fotos, armamos un mapa y también entrevistamos a consumidores de filete, digamos, a los clientes de los fileteadores. Llegamos a una definición del elemento en conjunto. Nosotras, en el momento de llenar el formulario, lo describimos como una técnica pictórica tradicional. Pasamos por distintas posibilidades como arte decorativo, qué sé yo, de todo un poco, pero decidimos que eso era lo más acertado. En la definición de la comunidad empleada, también de repente se pensó en los murgueros, por ejemplo, como grandes demandantes de filete en la actualidad. Y también necesitábamos consensuar con la comunidad de fileteadores las medidas de salvaguarda. Y este es un punto muy importante porque esto es justamente todas las acciones que se proponen en la postulación y con las que el Estado parte se compromete. El Estado parte en este caso siempre es Argentina, digamos, el Estado Nacional, pero como la postulación fue una iniciativa del gobierno porteño y se ejecutó a través de una dependencia del gobierno porteño, se asume que también el compromiso es parte del Estado local. Teníamos que reseñar qué se había hecho ya hasta el momento en cuanto a la salvaguarda del filete. Y bueno, nos encontramos con dos leyes, la 1941, que declara el filete porteño Patrimonio Cultural de la Ciudad, y la 2350, que instaura la exposición permanente de filete en el Museo de la Ciudad, que es lo que acaba de decir Silvia, que ahí lo que se exhiben son todas estas tablas y estos trabajos que recopiló, que juntó Rubió con su mujer Barugel. Claro, todo lo que ellos pudieron juntar para hacer la muestra del 70, después fue donado al Museo de la Ciudad. Y ese es el patrimonio, digamos, que se exhibe en esta sala permanente. Y esta misma ley establece la realización de un concurso anual. Bueno, ¿con qué nos encontramos nosotros cuando tuvimos que buscar todos estos antecedentes? Que el concurso anual nunca se había hecho y que la sala permanente comparte espacio con un bar, porque el parte del museo se concedió, claro, a un bar, entonces, bueno, no era la situación ideal, digamos, en ese momento. Sigue siendo igual, sí. Claro, yo no visito frecuentemente el bar, pero aparentemente estamos en la misma situación. Y además tuvimos que presentar nuevas propuestas, nuevas medidas de salvaguarda, orientadas a la identificación, documentación e investigación, preservación y protección, promoción y puesta en valor y revitalización. Ahí aprovechamos muchas de las propuestas que ya tenían la asociación, ¿no? Ahí están las que acabo de mencionar. UNESCO, el formulario es muy cerrado, muy estricto, tiene límites de palabras. Nosotros de repente teníamos que dar cuenta de la significación social y los sentidos culturales que tiene el filete en menos de 250 palabras. Pensamos poner el filete es un sentimiento, como nos decían algunos fileteadores, y dijimos, bueno, tenemos una sola palabra, listo, genial, pero nos dimos cuenta que no era posible. Así que, una vez completado el formulario, con todas esas limitaciones, toda la información, incluso la volcada en el formulario, toda la información tenía que ser de acceso vía en línea, digamos, o sea, cualquier persona de UNESCO, las que evaluaban de los comités, tenía que poder acceder y ver, cuál era la legislación, las entrevistas. Entonces se diseñó una página web especialmente para esto, para volcar toda esta información. La página web tenía los videos de las entrevistas, tenía los consentimientos de la comunidad de fileteadores, de la comunidad ampliada, consentimientos en forma escrita, escaneados, filmados y grabados en audio. Tenía toda la legislación pertinente, las definiciones, y todo lo que se había llegado del trabajo conjunto
Se hizo un video que dura 10 minutos, que es un requisito también de UNESCO junto con el formulario, acercar un video que reseñe de qué se trata la expresión que se está postulando. También abrimos una página de Facebook. Todo esto no tan oficial, porque el gobierno de la ciudad tenía sus propias páginas. Bueno, nos pareció importante igual que existieran estos canales de difusión para dar cuenta de lo que se estaba haciendo. Abrimos un canal de YouTube donde se subieron todos los videos, todas las entrevistas, eso era lo que estaba linkeado a la página. Un mapa de Google Maps. A ver, espera porque me lo estoy... Ahí están las imágenes de lo que era la página. Y ya van a ver por qué hablo en pasado. La página de Facebook, que todavía existe y que la sigue gestionando una de las chicas del equipo. El canal de YouTube, que todavía está, pueden acceder. Y este es el mapa que armamos con todos los filetes que fuimos registrando en la ciudad, que llegaron a ser 266, y no solo en la ciudad, sino en el conurbano bonaerense, en otras provincias y en países vecinos como Bolivia. Porque también les pedimos a los fileteadores que nos envíen fotos de sus trabajos, las localizaciones, bueno, y los agregamos. Bueno, el tema del inventario, como les decía, y como adelantó Liliana, existía un marco legal, que es la Ley 1227, que establece la investigación y salvaguarda del patrimonio cultural de la ciudad. Entre las categorías listadas de los bienes que se contemplan están las expresiones y manifestaciones intangibles. Esta ley es del 2003, es el mismo momento en que sale la Convención de PCI de UNESCO, del Patrimonio Cultural Inmaterial. Por eso supongo que usaron las expresiones y manifestaciones intangibles y no patrimonio cultural inmaterial. El órgano de aplicación era la Secretaría de Cultura, y en esa ley también se creaba la UTCITRI, que es la Unidad Técnica de Coordinación Integral de Catálogos, Registros e Inventarios. Esta ley se reglamentó en el 2006, fue el decreto 312, pero nosotros nos encontramos que la UTCITRI no existía, no estaba claro dónde estaba ese catálogo, digamos, ese registro e inventario, lo cual nos hubiera sido muy útil, de mucha utilidad, porque era lo que nos estaba pidiendo, bueno, de haber existido, sí. También existe, bueno, esto sí se hizo y existe todavía, pero también desvinculado de la página oficial, lo tienen que buscar específicamente y van a llegar, pero va a estar el logo viejo de la Ciudad de Buenos Aires, un atlas de patrimonio cultural inmaterial en el que había estado trabajando además Liliana Macetele, la coordinadora de nuestro equipo, que también remite a la Ley 1227. Ese atlas estaba a cargo de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad, pero se concentró específicamente en fiestas, celebraciones, conmemoraciones y rituales. Es hermoso el trabajo que hicieron, pueden entrar, se los recomiendo. Entonces, nos tocó un poco inventar el inventario. Lo que hicimos fue armar fichas de todos los bienes que habían sido declarados bajo esta ley 1227. Todas estas expresiones incluían cosas muy diversas como el tango, Clemente, el personaje Clemente, el personaje Mafalda, el filete, la banda sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, la feria de mataderos. En el 2011, las prácticas sociales y culturales de los cafés y bares, porque también hubo un intento de postular, se llegó a postular, pero fue rechazada la postulación, se retiró, claro, de las prácticas culturales típicas de estos ámbitos de sociabilidad que son los cafés y bares de Buenos Aires. Entonces estaba incorporado por una ley, se incorpora al inventario que no existía, los cafés, ¿no? También está declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad el muralismo urbano contemporáneo y el género teatral de la revista porteña. Bueno, armamos fichas para todo eso, lo vinculamos a la página oficial, porque también desde UNESCO nos dijeron no puede estar en una página que no esté vinculada a la página del gobierno de la ciudad. Así que hicimos todo eso y, bueno, salió bien toda esa jugada. Y el 6 de diciembre fue de 2015, bueno, en diciembre de 2015 festejamos en el Obelisco, todos y todas,
No tengo imágenes, tenía, pero no llegué a buscar, disculpen. Porque efectivamente la UNESCO aceptó la postulación y fue incorporada a la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué pasó después de la inscripción? Bueno, para nuestra tristeza, el equipo se disolvió, nuestros contratos no fueron renovados. Todo eso no hubiera sido un problema si se conformaba un nuevo equipo que estuviera dispuesto a trabajar o destinado a trabajar en esto, en todo lo que se propuso en la postulación y con todo lo que se comprometieron los estados a hacer en cuanto a medidas de salvaguarda. Pero lo que pasó, bueno, inmediatamente también Liliana pasa a este otro ámbito, claro, queda desvinculada de la dirección. La dirección, bueno, hay una serie de cambios administrativos que entorpecen también todo lo que podía llegar a hacerse con respecto a esto. Aclaro antes, la página, lamentablemente, como era un hosting que se estaba pagando especialmente para alojar esa página, la página se cae porque el co-hosting se deja de pagar. Las imágenes, las fotos de los filetes que habíamos registrado en toda la ciudad también se perdieron porque estaban alojadas en la página. Entonces hoy pueden entrar al mapa, van a ver los globitos que señalan dónde están ubicados los filetes, pero no van a ver ninguna foto. El canal de YouTube llegó a tener 1.700 suscriptores, pero el último video que se subió es de hace 3 años. El Facebook, como les conté, lo mantiene activo una de nuestras compañeras porque por amor al arte del finete. Y bueno, en cuanto a nuestro trabajo, eso quedó así. ¿Qué pasa con las direcciones? Bueno, se unen 3 direcciones generales en una sola dirección, o sea, se centraliza muchísimo desde el punto de vista administrativo, y queda un equipo de 2 personas a cargo del área de Patrimonio Cultural Inmaterial. Ahí está, ¿no?, la subgerencia de investigaciones, que depende de la Gerencia Operativa de Patrimonio, y el área de Patrimonio Cultural Inmaterial, donde trabajan Silvia Brunelli y Juana Mieva. A mí me pareció importante consultarles, y muchas de las cosas que les voy a contar, que ya no es tanto, es información que me proveyeron ellos, porque me pareció interesante, bueno, hacer un balance de hasta qué pudimos avanzar una vez que se logró esta inscripción. Bueno, ellos quedan a cargo de todo lo que son informes a UNESCO y Crespial. Crespial es el Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina bajo los auspicios de UNESCO. En realidad, UNESCO y Crespial articulan directamente con una dependencia del Estado Nacional que es... a ver, déjenme buscar... Claro, es la antigua, sí, Dirección General de Bienes y Sitios Culturales, dependiente de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Entonces ellos solicitan a ellos 2 los informes en lo que refiere a filete. No obstante, esta dependencia que articula directamente con UNESCO y con Crespial también incorporó un área de Patrimonio Cultural Inmaterial y iniciaron un inventario a nivel nacional, que es hermosísimo. Pero bueno, yo entré a la página y busqué el filete y no lo encontré. Y cabe aclarar que el filete es el único bien que fue inscripto en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial solo por Argentina, porque el tango fue una postulación conjunta con Uruguay. Bueno, estas 2 personas, Silvia y Juan, divinos, que siguieron trabajando muchísimo al igual que Liliana, que ofreció el museo del Senado, donde estamos acá, para hacer los encuentros anuales de filete. Bueno, vienen tratando de avanzar en la medida de lo posible con distintas propuestas, pero recién pudieron, por toda esta serie de cambios administrativos, de mudanzas de edificio, de cambios de directores generales, hubieron 3 cambios, si no me equivoco, ¿no? Cambió 3 veces la dirección, bueno.
pudieron avanzar poco en este tiempo. No obstante, a fines del 2018 pudieron empezar como a activar ciertas propuestas y ahora están articulando con la Dirección General de Desarrollo Turístico o del Turismo para, por ejemplo, entre otras cosas, filetear los micros turísticos que vemos pasar amarillo, bueno, que por ahí tienen alguna cosa ploteada, justamente, bueno, que esos micros sean fileteados. Se está avanzando en ese sentido. Se propusieron hacer visitas guiadas y talleres en la nueva sede de la asociación, con la plataforma Va Buenos Aires Tour. Se comienzan a desarrollar contenidos en conjunto con la asociación para un proyecto de turismo y patrimonio en escuelas. Se realizó un taller de capacitación para guías turísticos. Bueno, el tema de los micros ya dije. Y se está trabajando para que los fileteadores participen en el próximo Mundial Internacional de Tango. Y una cosa muy reciente, que ocurrió el mes pasado, creo, lograron declarar de interés cultural a la Asociación de Fileteadores en una gestión conjunta entre la gerencia operativa y el legislador, la asociación y el legislador porteño Maximiliano Saonero. Y bueno, todo esto en el marco de cierta desarticulación también dentro de las mismas dependencias del Estado porteño, como por ejemplo ya les digo, bueno, tiene que ver con la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público. De esto dependen unas cuadrillas que limpian frentes vandalizados, pero en esta limpieza de frentes vandalizados tapan también murales con filete. Y no solo, tenemos 2 casos por lo menos documentados en Chile y Bolívar, un mural fileteado. Se logró evitar que lo bajen, porque además estaba montado sobre unas chapas, entonces querían bajar directamente las chapas. No, de casualidad no, se pusieron puso el cuerpo mucha gente, inclusive Silvia y Juan, los chicos de la asociación, los vecinos del barrio. Bueno, hubo una movida muy importante para que no sacaran ese mural. También el frente de la fábrica recuperada IMPA, que está fileteada. Hay un grupo que se llama Fileteadores del Conurbano que tiene su taller ahí. Bueno, digamos que es incongruente en principio. Y también en cuanto a lo que tiene que ver con el muralismo urbano contemporáneo, que fue declarado también Patrimonio Cultural de la ciudad. Entonces no solo se están tapando murales fileteados, sino murales de todo tipo. También pensamos, si esa cuadrilla, si los empleados de esa cuadrilla tuvieran conocimiento de lo que es el filete porteño, podrían reconocer que eso es algo que no se debe tapar. Pero es como la falta de apropiación de la propia cultura. Bueno, algo parecido pasa también porque esta dependencia que les acabo de mencionar, esta Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, tiene poder de policía y previeron, por ejemplo, la quema del fantoche de las miserias de la fogata de San Juan, que es algo que está relevado dentro del atlas de celebraciones, festividades, etc. Entonces, bueno, Silvia y Juan nos cuentan, y Silvia Dota puede también ser testigo de esta situación, que se trabaja muy bien con la el subgerente de investigaciones, que es Daniel Paredes, con el gerente operativo de patrimonio, que es Esteban Leis, pero las decisiones últimas se toman desde la dirección general y ya ahí es difícil, dentro de la cadena de favores que mencionaba ayer Liliana, bueno, la cadena en algún momento por ahí se corta. Entonces, también articular integralmente, ¿no? Como desde una política pública integral, articular las distintas dependencias, los distintos programas que ya existen. Se les rechazó varias veces proyectos de mecenazgo a la Asociación de Fileteadores, por ejemplo. Bueno, todo eso es lo que se podría mejorar desde el punto de vista de la gestión
dinero en nuestro bolsillo, varios fileteadores que lo hacemos con todo el amor del mundo y trabajamos mucho para eso, y nos da también la libertad de no tener ningún compromiso con nadie, porque lo que hemos logrado, lo hemos logrado a fuerza de trabajar todos. Pero hemos pedido muchos años un espacio en comodato para poder tener nuestra asociación, para poder evitar que saliera de nuestro bolsillo. Eso que nos pareció que iba a ser una acción sencilla de realizar, porque no es dinero, sino es un espacio, como muchos espacios que están vacíos, que pertenecen a las instituciones, pero eso no se ha logrado. Bueno, esas son algunas de las cosas que podrían haber sido evitadas, pero bueno, como lleva años, supongo, también incorporar al filete y tomar conciencia de lo importante que es que entre todos velemos por la buena salud de nuestra cultura. Bueno, para cerrar, solamente que en las notas recibidas como devolución de parte de UNESCO a los informes que se presentan, se está pidiendo un plan de salvaguarda, no solo del filete, de todo el patrimonio cultural inmaterial declarado por parte del... Y todo esto por parte de los dos estados, ¿no? Y todo esto en el marco de una nueva postulación que se está haciendo, que es Buenos Aires-La Plata, estas dos ciudades, no sé si lo conocen. Bueno, ahí aparece el proyecto de las dos capitales y aparece también un apartado sobre filete. Esto es en la página de... Bueno, voy a cerrar con un pequeño párrafo de Barugel y Rubió. Ellos se preguntan en el libro si seguirá el filete. Y dicen que mientras exista un fileteador y unos pocos amigos de los fileteadores, mientras exista gente sensible, a veces en puestos clave, a veces no, el filete seguirá su camino. Porque siempre existirá alguien que desee filetear un carro, un camión, una cama o un ropero. Y si ese alguien existe, existirá ese alguien quien intente decorarlo, quizás con mucho talento, quizás con menos. Bueno, claramente el filete ha sobrevivido a un montón de situaciones adversas y lo seguirá haciendo. Son muchísimos. ¿Cuántos miembros tiene la...? Más o menos 200. 200, en todo el país además. Fileteadores que viven de su trabajo son menos. Lo que pasa es que hay mucha gente que es aficionada al fileteado pero vive de otra cosa, pero que hasta muchos son realmente muy talentosos. Bueno, y ahí está el punto, ¿no? Para que se sostenga esta práctica y esta técnica pictórica tradicional, es necesario que los fileteadores y las fileteadoras trabajen. A diferencia de otras manifestaciones culturales, inmateriales, que nacen por fuera del mercado, tal vez incluso el caso de las tejedoras que vimos antes, empezó como una producción familiar, no entramos en ese campo, pero puede haber sido. En este caso nace en el mercado del trabajo, el fileteador es un trabajador. Entonces a eso tiene que apuntar cualquier medida de salvaguarda, consideramos. Gracias. Espera. Miren, estamos un poco atrasados. Obviamente que me conmueve muchísimo todo lo que ella fue diciendo. No me salía de acá dentro del cuerpo porque tengo tantas cosas para decir, enojarme, falta de responsabilidad, ¿no? Ese famoso hosting donde teníamos toda la documentación, lo pagaba yo, así de fácil. Bueno, lo digo porque la verdad que parece mentira. Era mínimo lo que había que pagar. Yo había inventado una historia, que la UNESCO nos exigía tener una página y esa página la teníamos que manejar nosotros, porque no se la podía dejar a los informáticos, que son muy buenos algunos informáticos, pero si no sabes qué cosa tenés que mostrar, mejor que lo hagas vos. Entonces nosotros habíamos decidido que tanto el tango como el filete tuvieran su página propia y pudimos mantenerla. Mantuvimos, ya no sé cuánto hosting pagábamos, porque ¿viste? También estaba el del barco y demás. Y ustedes saben, eso sí lo saben ustedes, todo lo que cuesta construir.
¿no? Es así. Y lo que es destruir es un soplido, un minuto y todo se desbarranca. Porque haber perdido esos archivos, yo hoy todavía lo siento. Ahora, se los dije desde el principio y seguro que va a salir en los talleres de participación. Si hay un plan de salvaguarda, pasó con las milongas. Ese plan de salvaguarda hay que hacérselo cumplir al Estado que le toca. Pasó con las milongas. ¿Qué pasó? Habíamos hecho talleres de la milonga, no sé si está Mónica, bueno, se hizo un montón de trabajo para UNESCO y después de eso se decidió que había que darle visibilidad a las milongas, que no confundir con las tanguerías, que es donde está el negocio. En las milongas no está el negocio, en general los que hacen milongas pierden y las tienen que terminar cerrando. Entonces, esos señores que vienen, que son nuestros enemigos culturales, que son los inspectores, que no entienden, porque no entienden cuando uno les explica. Yo traté de explicárselos de tantas maneras, pero son cerrados, no entienden, no se dan cuenta que la cultura y los espacios culturales no se pueden medir como el negocio de papas, pero no tengo nada contra el negocio de papas, pero hay seguridades que requiere ese negocio y hay otros que no los requieren. Y además, la forma de irrumpir, ya me da rabia de acordarme, de entrar a una milonga en el medio de la milonga y suspenderla, es destruirla, es violento, no tienen ni idea, ni les importa, pero como yo soy amiga de los milongueros y sigo siendo amigo de los fileteadores y de los milongueros, les dije lo de la salvaguarda. Y fueron y peticionaron y exigieron y la Semana de la Milonga volvió, señores, porque amenazaron con la UNESCO. Es cuestión de estrategia, tenemos que avivar amigos, darse cuenta, darnos cuenta es lo más importante que nos puede pasar en la vida, les digo la verdad, aunque duela, darnos cuenta. Puede que les importe, puede que no les importe, pero el compromiso asumido se tiene que respetar. Aquí hay gente de cultura que seguramente recibió el reclamo de que el filete esté en la página y lo va a llevar. No es una pelea, falta el filete, hay que ponerlo. Tenés a toda la gente del filete para trabajar para ustedes, para darles toda la información y que aparezca, porque es verdad, es el único bien patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO de nuestro país, porque en realidad el tango lo hicimos con los uruguayos. Así que para eso nos reunimos, para que todo lo que se diga acá sea libre. Esta es la casa del pueblo, es la casa de todos nosotros. No es la casa de senadores ni de diputados, es la casa de nuestros representantes. Así que acá se habla con libertad y se escucha con libertad. No se tiene que escuchar con ofensa, se escucha con libertad para incorporar, no para desterrar. Tenemos que ayudarnos a ser mejores, personas todos nosotros. Y la única manera es hablar de frente, decir lo que pasa. Y si no le gusta a otro, que se enoje un ratito, pero que después lo piense a solas. Hacemos una pausa, volvemos después del receso. Gracias a todos.